Imagínate despertar un día y no poder ver, y que la única persona que te guía esté mintiéndote. Lo que descubrirás en esta historia demuestra que a veces Dios permite la oscuridad para mostrarte quién realmente camina a tu lado. Así que quédate hasta el final y no olvides suscribirte para más historias como esta. Samuel había construido su imperio con las manos curtidas por el sol y la determinación de quien conoce el hambre desde niño. Sus haciendas se extendían como mantos verdes hasta donde la vista alcanzaba. El ganado llevaba su marca y en el pueblo su nombre era sinónimo de respeto. No era solo un millonario ganadero, era un hombre que había aprendido a levantarse antes del amanecer y a confiar más en el trabajo que en la suerte. Durante años, nadie dudó de su liderazgo ni de su carácter firme. Pero la vida no siempre avisa cuando va a cambiarlo todo. Una infección ocular mal atendida, agravada por semanas de negligencia médica y exceso de trabajo, terminó por apagarle la vista. Lo que comenzó como una molestia leve, terminó convirtiéndose en sombras permanentes. En cuestión de meses, el hombre que dominaba extensiones de tierra quedó prisionero de la oscuridad. El diagnóstico fue devastador, pérdida casi total de visión, con pocas probabilidades de recuperación. Samuel no lloró el día que el médico se lo confirmó. Guardó silencio, pero por dentro algo se quebró. La casa grande que antes recorría con paso seguro, se transformó en un laberinto de ecos y pasos ajenos. Los corredores parecían más largos, las puertas más lejanas, los murmullos del personal más frecuentes. Y en medio de esa nueva realidad, Vanessa emergió como la única figura constante. Su voz suave, sus manos guiándolo por los pasillos, sus palabras cargadas de aparente compasión. «Yo me encargaré de todo, amor. Tú solo descansa», le repetía. Al principio, Samuel sintió alivio. Confiaba en ella. Era su esposa, la mujer que había compartido su mesa y su apellido. Vanessa comenzó a asistir a las reuniones, a firmar documentos por necesidad, a tomar decisiones urgentes mientras él permanecía en la penumbra de su despacho. Poco a poco, el aislamiento se volvió parte de su rutina. Las llamadas de sus hermanos dejaron de llegar. Sus antiguos capataces ya no pedían hablar con él. Cuando preguntaba, Vanessa suspiraba con fingida tristeza. «Están molestos, Samuel. Creen que ya no puedes dirigir el negocio. Algunos dicen que deberían vender antes de que todo se pierda». Cada frase era una gota lenta de veneno. Samuel, vulnerable y herido en su orgullo, comenzó a creer que tal vez su familia lo veía como una carga. La inseguridad reemplazó la autoridad. El silencio sustituyó las reuniones. Y sin darse cuenta, el hombre que había gobernado tierras terminó dependiendo por completo de la voz que lo guiaba. Pero algo empezó a incomodarlo. Una noche, mientras caminaba apoyado en su bastón por el pasillo, escuchó murmullos en la sala principal. Reconoció la voz de Vanessa. No estaba sola. Hablaba en tono bajo, pero había en su risa algo que no sonaba a preocupación, sino a triunfo. Samuel se detuvo. El corazón le golpeó el pecho. Intentó acercarse sin hacer ruido, pero uno de los empleados lo tomó del brazo. «Señor, la señora dice que debe descansar». La conversación cesó de inmediato. De regreso en su habitación, la oscuridad pareció más densa que nunca. No era solo la falta de luz lo que lo inquietaba, era la sensación de que algo se estaba moviendo a su alrededor, sin que él pudiera verlo. Esa noche, por primera vez, Samuel sintió que su casa ya no era suya. Y en medio de esa prisión invisible, una duda comenzó a crecer en silencio. ¿Y si la única persona en quien confiaba no era quien decía ser? La respuesta aún estaba lejos, pero la grieta ya había comenzado a abrirse. Los días comenzaron a sentirse iguales. No había amanecer ni atardecer para Samuel, solo una continuidad gris que parecía no terminar nunca. El sonido de los caballos en el corral, el mugido del ganado a lo lejos y el viento golpeando las ventanas eran los únicos recordatorios de que el mundo seguía en movimiento.
aunque él estuviera detenido. Vanessa se volvió su intérprete de la realidad. Hoy bajó el precio del ganado. Tu hermano llamó, pero solo para preguntar por dinero. Roberto ya no quiere involucrarse en tus asuntos. Cada frase estaba diseñada para aislarlo un poco más. Samuel no tenía forma de comprobar nada. Dependía de lo que ella decidiera contarle. Y la dependencia comenzó a transformarse en una jaula emocional. Una tarde, mientras firmaba documentos que Vanessa le colocaba bajo la mano, algo lo inquietó. ¿Qué es esto exactamente?, preguntó. Transferencias necesarias, ajustes administrativos. Confía en mí. La palabra confía empezó a dolerle. Con el paso de las semanas, los empleados más antiguos dejaron de saludarlo como antes. Algunos fueron despedidos sin que él lo supiera. Otros simplemente desaparecieron. La casa grande, antes llena de actividad, comenzó a sentirse extrañamente silenciosa. No era el silencio de la paz, era el silencio de algo que se estaba desmoronando. Samuel intentó llamar a su abogado, Roberto, un hombre que había sido su amigo durante años, pero Vanessa intervenía siempre. No es momento de preocuparte por negocios, tu salud es primero. Una noche, incapaz de dormir, Samuel se sentó al borde de la cama y habló en voz baja, como si temiera que alguien lo escuchara. Señor, si todavía estás conmigo, dame una señal. No era un hombre de muchas palabras espirituales. Su fe siempre había sido práctica, silenciosa, pero ahora necesitaba algo más que fuerza. Necesitaba dirección. La señal llegó en forma de sospecha. Al día siguiente, mientras caminaba por el pasillo, escuchó el sonido de una impresora en el despacho que antes era suyo. Vanessa hablaba por teléfono, esta vez sin disimular tanto. En unos meses todo estará a mi nombre. Él no tiene idea, dijo antes de bajar la voz. Samuel sintió un escalofrío. No podía ver, pero podía escuchar. Y lo que escuchó no sonaba a amor ni a protección. Cuando Vanessa entró a la habitación minutos después, su tono era dulce. ¿Necesitas algo?, Samuel dudó. Por primera vez en mucho tiempo no respondió con docilidad. Quiero salir mañana, solo, al parque del pueblo. Vanessa guardó silencio unos segundos demasiado largos. No es buena idea, podrías lastimarte. Iré de todas formas. Fue una decisión pequeña, casi insignificante. Pero para Samuel significaba recuperar un fragmento de voluntad. A la mañana siguiente, con ayuda de un bastón y la memoria de los caminos que había recorrido 1000 veces cuando aún veía, salió de la casa sin pedir permiso. El aire del pueblo era distinto. Había olor a tierra húmeda y pan recién hecho. Los sonidos eran más vivos que en su mansión silenciosa. Se sentó en una banca del parque, sintiendo el sol en el rostro. No sabía que ese acto de rebeldía cambiaría el rumbo de su historia, porque a pocos pasos de él, una voz infantil lo observaba en silencio. Y estaba a punto de decir algo que nadie más se había atrevido a pronunciar. Samuel permanecía sentado en la banca del parque, con el rostro inclinado hacia el sol, como si intentara recordar cómo era la luz. El murmullo de la plaza era distinto al silencio calculado de su casa. Allí había risas, pasos apresurados, vendedores ofreciendo frutas, con niños corriendo sin miedo. La vida seguía, sin pedirle permiso a su dolor. Fue entonces cuando escuchó una voz pequeña, pero firme. «Usted no nació para estar así». Samuel frunció el ceño. La voz provenía de muy cerca. «¿Perdón?», respondió girando levemente el rostro. «Digo que usted no nació para vivir en la oscuridad». No era una frase infantil. No sonaba a compasión. Sonaba a certeza. «¿Y tú cómo sabes eso?», preguntó él, con una mezcla de molestia y curiosidad. «Porque Dios no apaga una lámpara que todavía tiene aceite». Samuel guardó silencio. Hacía años que nadie le hablaba de esa manera, sin lástima, sin interés, solo con convicción. La niña se presentó como Clarita,
Su voz tenía la sencillez del campo y la seguridad de quien ha visto más de lo que aparenta su edad. Le contó que vivía cerca, en una casa pequeña junto a los montes, con su madre, Matilde, que no tenían mucho, pero que su mamá sabía escuchar la tierra y preparar remedios con hierbas que sanaban más que el cuerpo. Samuel sonrió con escepticismo. Muchos médicos intentaron ayudarme, pero no todos oran antes de curar, respondió ella sin titubear. Algo en esa respuesta atravesó las defensas que Samuel había levantado durante meses. No era la promesa de un milagro lo que lo movía. Era la forma en que esa niña hablaba de fe, como si fuera algo tangible, cotidiano, posible. Clarita se sentó a su lado sin pedir permiso. «Yo lo he visto antes», dijo en voz más baja. Samuel sintió un leve sobresalto. «¿Dónde?» «En el despacho grande de su casa, cuando mi mamá llevaba huevos y queso para vender. Usted siempre hablaba fuerte pero justo. Ahora ya no lo dejan salir casi». Samuel se tensó. «¿Quién no me deja?» Clarita dudó apenas un segundo. «La gente dice cosas en el pueblo, que la señora Vanessa manda más que usted, que firmó papeles raros, que despidió a don Ernesto, el capataz que lo quería como a un hermano». El nombre golpeó a Samuel como un eco olvidado. Don Ernesto jamás lo habría abandonado. El corazón comenzó a latirle con fuerza. «Las personas hablan demasiado», intentó defenderse. «Sí», respondió Clarita, «pero a veces hablan verdad». El viento movió las hojas de los árboles. Samuel sintió, por primera vez en mucho tiempo, que alguien estaba describiendo un mundo del que él había sido excluido. «Mi mamá puede ayudarlo», dijo Clarita finalmente. «No solo con sus ojos». Hubo un silencio largo. Samuel sabía que aceptar la invitación significaba reconocer que no confiaba completamente en su propia esposa. Significaba admitir que algo estaba mal, pero también significaba esperanza. «Llévame», dijo finalmente. Clarita tomó su mano sin miedo. Su mano era pequeña pero firme. No había cálculo en su gesto, solo determinación. Mientras caminaban por el sendero que salía del pueblo hacia los montes, Samuel sintió algo que no experimentaba desde hacía meses: dirección. No sabía si recuperaría la vista, no sabía si las sospechas eran ciertas, pero sabía que, por primera vez, alguien no intentaba controlarlo, sino guiarlo. Y sin saberlo, ese paso hacia la casa humilde de Matilde era el primer movimiento real para recuperar no solo su visión, sino la verdad que lo estaba esperando. El camino hacia la casa de Matilde no era cómodo. No había calles pavimentadas ni faroles elegantes. El suelo era de tierra firme y piedras sueltas, y el aire tenía ese olor a monte fresco que Samuel recordaba de su infancia. Cada paso que daba, guiado por la pequeña mano de Clarita, lo alejaba del mármol frío de su mansión y lo acercaba a algo más simple, pero más auténtico. Cuando llegaron, Samuel percibió el sonido de gallinas, el roce del viento entre los árboles y el crujido de una puerta de madera abriéndose. «Buenas tardes», dijo una voz madura, serena. Era Matilde. No habló con exagerada reverencia ni con nerviosismo. Lo trató como a cualquier otro hombre. «Pase. Aquí nadie es más ni menos que nadie». La frase, sencilla, desarmó a Samuel. Lo hicieron sentarse en una silla de madera junto a una mesa donde había frascos con hojas secas, ramas atadas con hilo y recipientes de barro. El ambiente no tenía nada de misterioso. Era humilde, ordenado, limpio. Matilde no comenzó tocándole los ojos. Primero le tomó las manos. «Cuénteme desde el principio». Samuel habló. Por primera vez en meses, habló sin que alguien lo interrumpiera o dirigiera la conversación. Describió la infección inicial, el ardor, la pérdida gradual de visión, los médicos, los diagnósticos confusos, las gotas, los tratamientos costosos que no dieron resultado.
Matilde escuchaba en silencio. Luego se acercó lentamente y, con delicadeza, examinó sus párpados. Sintió dolor fuerte cuando empezó todo. Sí, como fuego. Y luego ya no dolía tanto, solo oscuridad. Matilde guardó silencio unos segundos más. Después dijo algo que hizo que el aire pareciera detenerse. Esto no parece enfermedad que nace del cuerpo. Parece algo provocado. Samuel frunció el ceño. ¿Provocado? Hay plantas que irritan los ojos y se mezclan en gotas. No ciegan para siempre, pero inflaman tanto que pueden hacer creer a cualquiera que perdió la vista. Un escalofrío recorrió la espalda de Samuel. ¿Está diciendo que alguien...? Matilde no respondió directamente. En lugar de eso, se levantó y comenzó a preparar una infusión con hojas frescas que trituró cuidadosamente. Luego mezcló el líquido con agua limpia y lo dejó reposar. Vamos a limpiar lo que le pusieron. Pero antes, vamos a orar. Matilde inclinó el rostro y tomó las manos de Samuel entre las suyas, firmes pero cálidas. Señor Dios, tú que ves lo que nosotros no vemos, tú que conoces lo que se oculta en la sombra y lo que se esconde en el corazón. Hoy venimos delante de ti sin orgullo y sin máscaras. Si hubo engaño, tráelo a la luz. Si hubo maldad, desármala. Si hubo dolor, sácalo de raíz. Haz que estos ojos vuelvan a ver no solo con claridad, sino con verdad. Limpia lo que fue puesto para dañar. Devuelve lo que fue robado. Y si este hombre fue traicionado, dale la fuerza para enfrentarlo sin odio, pero con justicia. Que tu luz entre donde hubo oscuridad, que tu paz entre donde hubo miedo, y que nada ni nadie pueda apagar lo que tú decidas restaurar. Samuel, con los ojos cerrados, como siempre, sintió algo distinto. No era calor, no era luz, era paz, una paz que no sentía desde antes de quedarse ciego. Matilde aplicó el remedio con suavidad. Al principio ardió. Samuel apretó los puños, pero el ardor no era igual al que recordaba. Este era limpio, como si algo estuviera siendo arrancado. Repitieron el tratamiento durante varios días. Samuel comenzó a visitar la casa cada tarde, en secreto. Vanessa creía que simplemente salía a caminar para despejar la mente. Al tercer día, algo cambió. Mientras Matilde aplicaba nuevamente el preparado, Samuel sintió un parpadeo involuntario, una especie de destello. No era claro. Era apenas una diferencia entre sombra y sombra. No diga nada, susurró Matilde. Solo respire. Al quinto día, distinguió una silueta frente a él, borrosa, temblorosa, pero real. Samuel empezó a temblar. Veo algo. Clarita soltó un pequeño suspiro emocionado. Se lo dije. Matilde mantuvo la calma. Esto confirma lo que sospechaba. No era pérdida definitiva, era una sustancia que mantuvo sus ojos inflamados y nublados. Pero ya está saliendo. Cada palabra era una revelación. Si no había sido una enfermedad irreversible, entonces alguien había intervenido. La pregunta dejó de ser médica, se volvió personal. Durante la semana siguiente, la visión de Samuel regresó gradualmente. Primero sombras, luego colores difusos, después contornos más definidos. Hasta que una tarde, al abrir los ojos después del tratamiento, vio claramente el rostro de Clarita frente a él. Pequeña, sonriente, luminosa. Samuel rompió en llanto. No era solo porque veía, era porque entendía. La oscuridad no había sido destino, había sido engaño. Y si sus ojos habían sido manipulados, ¿qué más había sido manipulado? Matilde lo miró con firmeza. Ahora debe tener cuidado. No revele que ve, observe, escuche, confirme. Samuel asintió lentamente. La luz había vuelto, pero la verdad apenas comenzaba a iluminar lo que estaba oculto. Y por primera vez desde que todo empezó, no sintió miedo, sintió determinación. Samuel regresó a la hacienda con el mismo bastón, los mismos pasos medidos,
y unas gafas oscuras que cubrían sus ojos ahora sanos. Nadie debía sospechar. No todavía. La casa seguía igual por fuera, imponente, silenciosa, aparentemente en orden. Pero para Samuel todo era distinto. Después de meses de oscuridad, la luz le resultaba casi abrumadora. Observó los detalles que antes daba por sentados. Las cortinas nuevas que él nunca autorizó, los cuadros movidos, el despacho reorganizado. Vanessa apareció en el recibidor. «¿Cómo estuvo tu paseo?», preguntó con esa dulzura calculada que ahora Samuel podía ver en su expresión. Había algo en su sonrisa. No era ternura, era control. «Tranquilo», respondió él, manteniendo el tono sereno. «Me hace bien salir». Vanessa lo tomó del brazo como siempre. Pero esta vez, Samuel no necesitaba apoyo. Solo fingía necesitarlo. Durante los días siguientes, comenzó a observar en silencio. Caminaba por los pasillos de noche sin bastón. Revisaba cajones, leía documentos. Descubrió transferencias bancarias a cuentas que no reconocía. Firmas suyas en papeles que jamás había leído. Poderes legales ampliados a nombre de Vanessa. Cada hoja confirmaba lo que su intuición ya sabía. No era imaginación, era traición. Amiga y amigo, antes de continuar con esta historia, quiero hacerte una pregunta. ¿Desde qué país y ciudad nos acompañas hoy? Escríbelo aquí abajo en los comentarios, me encantaría saberlo. Y déjame contarte algo, y es que el 96% de quienes ven estos videos aún no están suscritas. Si eres uno de ellos, anímate a suscribirte ahora mismo. De verdad, gracias por estar aquí. Una tarde, fingiendo descansar en su habitación, escuchó a Vanessa hablar por teléfono. En 2 semanas todo quedará cerrado. Después de eso, ya no habrá marcha atrás. Samuel sintió que la sangre le hervía, pero no actuó impulsivamente. Recordó las palabras de Matilde: observe, confirme. Esa misma noche, con la puerta asegurada, tomó el teléfono y marcó un número que conocía de memoria. «¿Roberto?», dijo en voz baja. Hubo un silencio al otro lado. «Samuel, pensé que no querías saber nada de mí. Nunca dejé de confiar en ti», le explicó todo, sin dramatismo. Solo hechos, las transferencias, los despidos, las firmas, la sospecha de que su ceguera había sido provocada. Roberto no dudó. «Necesito copias de todo. Y necesito que sigas fingiendo». En cuestión de días, comenzaron a reunir pruebas. Roberto contactó discretamente a exempleados leales. Don Ernesto apareció con documentos guardados como respaldo. Había movimientos financieros irregulares, ventas de ganado sin registro oficial, contratos alterados. El plan fue claro: no solo recuperar el control, sino exponer la verdad públicamente. Samuel decidió que la confrontación no sería privada, sería definitiva. La mañana acordada, Vanessa organizó una reunión con inversionistas en el despacho principal. Creía que Samuel permanecería en su habitación, como siempre. Pero cuando comenzó a presentar los nuevos acuerdos, la puerta se abrió. El sonido del bastón golpeando el suelo resonó en la sala. «Disculpen la interrupción», dijo Samuel con voz firme. Vanessa se tensó. «Amor, esta reunión es complicada. Podemos hablar después». Samuel avanzó unos pasos y se quitó lentamente las gafas oscuras. El silencio fue absoluto. Sus ojos estaban abiertos, firmes, claros. Vanessa retrocedió un paso involuntario. «Eso no es posible», susurró. «Lo que no es posible», respondió él, «es seguir viviendo en mentira». Roberto entró en ese momento acompañado por 2 autoridades y un periodista local que había sido informado con anticipación. Los documentos fueron colocados sobre la mesa. Pruebas de fraude, falsificación, administración indebida. Vanessa intentó negar, intentó llorar, intentó culpar a otros, pero esta vez Samuel veía su nerviosismo, veía el miedo real en su rostro. Veía lo que antes solo intuía. «No me quitaste solo la vista»,
dijo él con calma. Intentaste quitarme la dignidad. Las autoridades procedieron sin escándalo exagerado, pero con firmeza. Frente a los presentes, Vanessa fue detenida para responder por sus actos. Cuando la puerta se cerró tras ella, la sala quedó en silencio. Samuel respiró profundamente. No sentía venganza, sentía liberación. Miró por la ventana del despacho. El campo seguía allí, verde, extenso, esperándolo. Pero sabía que recuperar su imperio no era el final. Era apenas el comienzo de algo que todavía debía sanar. Su relación con la familia, su fe y la nueva vida que quería construir lejos de la soberbia que una vez lo cegó más que cualquier sustancia. La luz había vuelto a sus ojos. Ahora debía decidir qué haría con ella. Los días posteriores a la detención de Vanessa no estuvieron llenos de celebración, sino de silencio. Un silencio distinto al de la prisión en la que había vivido. Este era un silencio de reflexión. Samuel caminaba por sus tierras sin bastón, sin gafas oscuras, sin necesidad de fingir. Cada amanecer era una experiencia nueva. Los colores parecían más intensos, el cielo más amplio, el verde más vivo. No era solo que había recuperado la vista, era que había recuperado perspectiva. Lo primero que hizo fue llamar a su familia. No fue una conversación sencilla. Hubo lágrimas, reproches, heridas acumuladas, pero también hubo algo que hacía tiempo no existía. Verdad. Samuel reconoció que, en su orgullo, había dejado que la distancia creciera incluso antes de quedarse ciego. Admitió que su carácter fuerte muchas veces se confundió con dureza. No solo me quedé sin vista, les dijo. También dejé de verlos a ustedes. Ese reconocimiento abrió puertas que parecían cerradas para siempre. Don Ernesto regresó como capataz principal. Los empleados despedidos injustamente fueron reintegrados. Se auditaron todas las cuentas y se corrigieron los daños financieros. El imperio ganadero comenzó a estabilizarse, pero Samuel ya no estaba obsesionado con expandirlo. Había entendido algo más profundo. Visitó a Matilde y Clarita no como hombre necesitado, sino como hombre agradecido. Llevó víveres, materiales para mejorar la casa y una propuesta que sorprendió a ambas. Quiero construir una pequeña clínica rural, dijo, aquí cerca, para que nadie tenga que depender de mentiras cuando se trata de salud. Matilde sonrió con humildad. La sanidad verdadera no siempre viene del dinero, respondió. Lo sé, dijo Samuel. Por eso quiero que usted la dirija. Con el tiempo no solo levantó la clínica, también impulsó programas de apoyo para campesinos, créditos justos para pequeños productores y capacitación para familias del campo. Comprendió que su fortuna tenía sentido solo si servía a otros. Meses después, Samuel tomó una decisión inesperada. Dejó la mansión principal. No la vendió, pero ya no quiso vivir en ella. Mandó a construir una casa amplia pero sencilla cerca del lago, rodeada de árboles y tierra abierta. No necesitaba mármol, necesitaba paz. En esa casa, las tardes eran distintas. Clarita corría por el jardín riendo. Matilde preparaba infusiones en la cocina mientras el aroma de hierbas llenaba el aire. Samuel se sentaba en una silla de madera frente al lago, observando el reflejo del sol sobre el agua. A veces cerraba los ojos, no por oscuridad, sino por gratitud. Una tarde, mientras el cielo se teñía de tonos dorados, Clarita se sentó a su lado. ¿Tiene miedo de volver a quedarse ciego?, preguntó con inocencia. Samuel la miró con ternura. No, porque ahora sé que la peor ceguera no era la de mis ojos. Entonces, ¿cuál era? La de confiar sin discernir, la de vivir sin escuchar a Dios, la de creer que tenerlo todo es lo mismo que estar completo. Clarita sonrió, satisfecha. El viento movió suavemente el agua del lago. Samuel respiró profundo. Su vida no era perfecta, había cicatrices, había traiciones que sanar, pero había aprendido algo que ningún imperio podía comprar.
La luz verdadera no depende de lo que ven los ojos, sino de lo que entiende el corazón. Y mientras el sol descendía lentamente, Samuel supo que su historia no sería recordada por su fortuna, sino por el día en que perdió la vista y encontró la verdad. Porque a veces, para volver a ver, primero hay que atravesar la oscuridad. Familia, gracias por llegar hasta el final. Si te gustó, dale like, comparte y suscríbete porque vienen más historias que Dios está usando para transformar vidas. Y no olvides darle clic a las historias que están en tu pantalla, no te las puedes perder.